Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Preguntas 126 a 146 del test de primera vuelta. El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, es una de las infecciones más preguntadas en el examen y sus infecciones oportunistas también, que merece la pena recordar. Son numerosos los cambios que se producen a lo largo del tiempo en las pautas de tratamiento de esta infección e insistiremos en este tema con más detalle. El VIH es un retrovirus, es un virus cuyo material genético está sintetizado en forma de ARN y se denomina retrovirus porque presentan una enzima que es la transcriptasa inversa, que, como indica su nombre, permite la transcripción inversa, es decir, el paso de ARN a ADN. Las primeras infecciones por VIH, las primeras infecciones oportunistas por este virus, se diagnosticaron en las ciudades de Nueva York y de San Francisco en el año 1981 en sujetos que presentaban dos enfermedades hasta aquel momento excepcionales, como eran la neumonía por neumocistis y el sarcoma de Kaposi. Y en el año 1983 es cuando ya se describió este virus como causante de esta alteración de la inmunidad celular. Si realizamos un pequeño recordatorio sobre la estructura del virus, hemos comentado que se trata de un virus ARN. Cada partícula del virus contiene dos cadenas de ARN. No es una doble hélice como el ADN, sino dos cadenas independientes de ARN. Cada una de ellas contiene el material genético completo del virus. Junto a ese material genético se sitúan algunos enzimas que intervienen en su metabolismo, como la denominada transcriptasa inversa, que en el citoplasma de la célula infectada metaboliza el paso de ARN a ADN, y la denominada integrasa, que es un enzima que actúa una vez que el ADN se ha introducido en el núcleo de la célula. Como indica su nombre, la integrasa va a mediar la integración del ADN formado del virus en el ADN del núcleo de la célula infectada. Material genético, transcriptasa inversa, integrasa estarían en la parte más interna del virus. Alrededor se sitúa una estructura proteica denominada el core, el corazón del virus, cuya proteína más importante desde el punto de vista clínico sería la proteína P24. Y en la parte exterior se sitúan las dos membranas. La membrana interna también es una estructura proteica, cuya proteína más importante a recordar es la proteína P17, y la membrana externa. En realidad, la membrana externa es una doble capa lipídica que no pertenece al virus. En realidad es la doble capa lipídica de la membrana de las células eucariotas que el virus toma prestado, entre comillas, cuando en el proceso de exocitosis sale para infectar a otras células. En esa exocitosis, desde una célula infectada, se rodea de parte de la membrana externa de la célula que había infectado. En esa membrana externa se van a situar dos proteínas muy importantes para el virus, puesto que son las que le van a permitir infectar otras células, que son la proteína GP41 y la proteína GP120. ¿Cómo se transmite el VIH? El virus de la inmunodeficiencia humana se transmite por tres y solo por tres mecanismos. Se puede transmitir lo que se denomina la transmisión vertical, de la madre al feto y al recién nacido. Se puede transmitir a través de la sangre y de sus derivados, y se puede transmitir por vía sexual. En cuanto a la transmisión vertical, hay que recordar que se puede transmitir el VIH durante todo el embarazo, aunque es más frecuente según avance el embarazo. Es más frecuente la transmisión en el tercer trimestre del embarazo que no en el segundo y que no en el primero. Se puede transmitir en el momento del parto, que sería un momento de máximo riesgo,
y se puede transmitir a través de la lactancia materna. Por eso en aquellos países en los que sea posible está contraindicada la lactancia materna en madres infectadas por VIH. Respecto de la transmisión a través de la sangre y de sus derivados, la transmisión tradicional era la de los drogadictos, los adictos a drogas por vía parenteral que compartían jeringuillas, aunque lógicamente esta forma de transmisión cada vez es menos frecuente en la actualidad. Otra posibilidad a tener en cuenta de transmisión a través de la sangre y de sus derivados es la transmisión accidental al personal sanitario, que de manera accidental se expone a la sangre de un sujeto infectado por VIH al clavarse una aguja con sangre de esa persona infectada por el virus. Y también en relación con la transmisión a través de la sangre, es importante recordar que actualmente ha disminuido hasta prácticamente hacerse imposible la posibilidad de transmisión a través de la donación de sangre. Actualmente, en todos los casos de donación sanguínea, se recomienda realizar una técnica de PCR, de reacción en cadena de la polimerasa, que detecta el material genético del VIH, del virus de la hepatitis B y del virus de la hepatitis C, de los tres virus a la vez, con lo cual hace que la posibilidad de transmisión a través de donación sanguínea de alguno de estos virus sea prácticamente nula. Y por último, en cuanto a la transmisión sexual, hay que recordar que a nivel mundial la causa más frecuente de transmisión del VIH es la transmisión sexual por vía heterosexual. El VIH se puede transmitir con diferentes tipos de relaciones sexuales y es más frecuente la transmisión del varón a la mujer que no al revés. En cuanto al diagnóstico de la infección por VIH, podemos clasificar en 4 grupos las pruebas diagnósticas. Una que no se realiza nunca a nivel clínico, que es el cultivo del virus. Igual que otros virus, se puede realizar cultivos en medios celulares, pero lógicamente en el caso del VIH esto requiere de unas medidas de seguridad extremas que solamente se cumplen en laboratorios de investigación, pero en laboratorios clínicos, hospitalarios, no se emplea el cultivo para el diagnóstico de esta enfermedad. El segundo tipo de prueba sería la serología, la detección de inmunoglobulinas específicas frente al VIH, de anticuerpos específicos frente a VIH. Esta es la prueba que se solicita habitualmente cuando se quiere realizar el diagnóstico de esta enfermedad, de esta infección. Cuando se sospecha que un sujeto puede estar infectado por el virus, se solicita una serología. Existen 2 pruebas de tipo serológico para el diagnóstico del VIH, que serían la técnica de ELISA y la técnica de Western blot. La técnica de ELISA es una técnica dirigida a la detección de múltiples anticuerpos frente al virus, por tanto es una técnica muy sensible pero poco específica. Es poco probable la presencia de falsos negativos, pero es muy probable la presencia de falsos positivos. Por tanto, se realiza inicialmente una técnica de despistaje, que es la técnica de ELISA, pero si el resultado es positivo, hay que confirmarlo, ese resultado positivo, mediante una prueba mucho más específica, que es la técnica de Western blot, que detecta anticuerpos dirigidos exclusivamente frente a 3 antígenos concretos del virus. Se considera que la presencia de 2 positividades de los 3 antígenos en la técnica del Western blot es suficiente para confirmar, suficientemente específica para confirmar la infección por este virus. El tercer tipo de prueba sería la detección de los propios antígenos del virus. Concretamente, a nivel clínico, lo que más se emplea es la detección del antígeno P24, del antígeno que denominábamos del core, del corazón del virus. Aunque es cierto que la realización de esta prueba ha perdido importancia ante el desarrollo del cuarto tipo de prueba diagnóstica para el VIH, que serían las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, la técnica de PCR que detecta el ARN del virus. Además, hay que recordar que la técnica de PCR
es una técnica cuantitativa, no solamente nos va a informar sobre la presencia o no del ARN del virus en esa muestra, sino que además nos informa sobre el número de copias por mililitro de ARN en esa muestra, copias de ARN por mililitro en esa muestra, habitualmente en esa muestra de sangre de un sujeto. Así que aporta una información cuantitativa que actualmente sobre todo tiene importancia a la hora de valorar la respuesta al tratamiento antirretroviral. Como se ha comentado, la prueba de elección para el diagnóstico inicialmente es la serología, pero existen dos situaciones en las cuales la prueba de elección es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Una de estas situaciones sería el diagnóstico del sujeto que se encuentra en lo que denominamos el periodo ventana. El periodo ventana son las semanas iniciales después de que un sujeto se infecte por VIH, habitualmente las primeras 4 o 6 semanas en las cuales el sujeto está infectado, tiene VIH, tiene virus en su organismo y por tanto lo puede transmitir, pero todavía en ese momento no se han formado los anticuerpos específicos, todavía no ha habido una respuesta específica del sistema inmunológico. Por tanto, si nos enfrentamos a una situación clínica en la cual el sujeto se puede encontrar en el periodo ventana, la prueba diagnóstica de elección en ese momento sería la técnica de PCR. La situación más importante en la cual se produce este hecho es el sujeto en el cual sospechamos una primoinfección clínica, el sujeto que presenta un síndrome mononucleósico como manifestación clínica de la primoinfección por VIH. Ese cuadro clínico de primoinfección en forma de síndrome mononucleósico se suele producir entre la segunda y la cuarta semana después de que el sujeto se infecte. Por tanto, durante el periodo ventana todavía los anticuerpos van a ser negativos y por eso en ese caso la prueba de elección será la PCR. Y el otro tipo de sujetos en los cuales la serología puede que no sea válida, en este caso porque puede ser falsamente positiva, es en el recién nacido. El recién nacido de una madre infectada por VIH puede presentar una serología falsamente positiva porque lo que estemos detectando sea la inmunoglobulina G materna. La IgG materna tiene la capacidad de atravesar la placenta. Dentro de esas inmunoglobulinas de tipo G se pueden encontrar anticuerpos frente al VIH y por tanto la detección de anticuerpos en un recién nacido de una madre infectada por VIH no significa necesariamente que ese recién nacido esté infectado por el virus. Si realmente queremos saber si en ese momento existe o no virus en el organismo de ese recién nacido, la prueba de detección es la PCR. Por tanto, en ambas situaciones, durante el periodo de ventana y en el recién nacido, la prueba de detección para el diagnóstico de VIH es la PCR. Fisiopatología de la infección por VIH. Vamos a repasar brevemente la manera en la cual el VIH consigue penetrar en las células, consigue infectar en las células y por otra parte cómo el sistema inmunológico defiende al sujeto infectado por el VIH frente a este virus. El VIH en su superficie, en su membrana externa, posee una proteína que es la proteína GP120 que es capaz de reconocer a una estructura proteica en la superficie de la célula que se va a infectar. Esa estructura proteica en la superficie de la célula que se va a infectar, a la cual se une la proteína GP120, es lo que se denomina el receptor del VIH. El receptor del VIH es una proteína que se denomina CD4, por tanto, el virus va a ser capaz de infectar aquellas células del sistema inmunológico que poseen CD4 en su superficie. Básicamente existen dos tipos de células con CD4 en su superficie y que por tanto se infectan por VIH. Por una parte, los llamados linfocitos T de ayuda, también llamados en inglés linfocitos T helper o habitualmente conocidos como
linfocitos T CD4 o simplemente CD4, que en realidad lo que queremos decir al hablar de linfocitos CD4 son linfocitos T en cuya superficie existe esa proteína denominada CD4. La proteína GP120 se une al receptor, se une al CD4. El otro grupo de células que poseen CD4 en su superficie y que por tanto se infectan por VIH son las células del sistema monocito macrofágico, es decir, los monocitos, los macrófagos y células derivadas de los macrófagos, por ejemplo, las denominadas células de Kupfer en el hígado, las células de Langerhans en la piel o las células de la microglia en el sistema nervioso central. En realidad, en el sistema nervioso central el VIH no infecta directamente a las neuronas, sino que infecta a las células de la microglia. Todas esas células son susceptibles de ser infectadas por VIH. Se pensaba hasta el año 1996 que era suficiente con que la proteína GP120 se uniera a CD4, se uniera al receptor para que infectara a la célula. Pero desde el año 1996 conocemos que en realidad para que el VIH penetre dentro de la célula, la proteína GP120, además de unirse al receptor, además de unirse a la proteína CD4, es imprescindible que se una a otra proteína de la superficie de la célula que, como se descubrió a posteriori, se denominó correceptor. Como hemos comentado, es imprescindible que la proteína GP120 se una de manera simultánea a dos estructuras proteicas en la superficie de la célula, el receptor CD4 y una nueva, el correceptor, que también es parte sustancial de la membrana de la célula. Hay que tener cuidado porque el receptor CD4 es la misma molécula, la misma proteína para todas las células que se infectan por VIH, pero como correceptores existen dos proteínas diferentes. Si la célula que se va a infectar es un linfocito T, lo más probable es que el correceptor sea una proteína que se denomina CXCR4. Y si la célula que se va a infectar, aunque esto tiene sus matices, es una célula del sistema monocítico macrofágico, lo más probable es que el correceptor sea una proteína que se denomina CCR5. CXCR4 y CCR5 son las proteínas que actúan como correceptores del VIH. Como hemos comentado, es imprescindible que el VIH, a través de la proteína GP120, se una simultáneamente al receptor y al correceptor. Y esto ha demostrado tener cierta relevancia clínica. Por ejemplo, es bien conocido que hay sujetos que, a pesar de exponerse repetidamente al VIH, nunca llegan a infectarse por el virus. Una de las alteraciones genéticas que se han descubierto para explicar esta resistencia a la infección por el VIH es una alteración en el correceptor, concretamente una alteración en el CCR5, una alteración en la conformación del CCR5 mediada por una alteración genética, protegería a estos sujetos frente a la infección por el virus. Y lógicamente, si se insiste tanto en la importancia de la unión de la proteína GP120 al correceptor, surge la posibilidad de utilizar al correceptor como diana terapéutica, como luego comentaremos al hablar del tratamiento antirretroviral. Por tanto, para que el VIH penetre dentro de la célula, la proteína GP120 del virus se une simultáneamente al receptor CD4 y al correceptor, que puede ser o bien CXCR4 o bien CCR5. Por otra parte, ¿cómo el sistema inmunológico nos defiende frente a la infección por VIH? Básicamente, resumiendo, se puede decir que en las fases iniciales de la infección por el virus se produce una gran activación del sistema inmunológico
que intenta controlar al virus dentro de los ganglios linfáticos. Concretamente, hay unas células en los ganglios linfáticos, las denominadas células dendríticas foliculares, en cuyas prolongaciones, que reciben ese nombre porque se parecen a las dendritas de las neuronas, en esas prolongaciones dendríticas queda retenido el VIH. Esa retención del VIH en los ganglios linfáticos se corresponde con uno de los cuadros clínicos de la infección por VIH, el cuadro clínico que pertenece al grupo A de la clasificación clínica, que es la denominada linfadenopatía generalizada persistente. Son sujetos infectados por VIH que presentan adenopatías, presentan ganglios aumentados de tamaño durante tiempos prolongados, y eso significa que su sistema inmunológico es todavía potente, todavía capaz de retener al virus en los ganglios. Y esto explica también por qué antes de la aparición del tratamiento antirretroviral de alta eficacia, en la década de los años 80, cuando un sujeto que durante meses o incluso años había presentado esas adenopatías, esos ganglios aumentados de tamaño, si pasado el tiempo esa linfadenopatía generalizada persistente empezaba a disminuir, los ganglios disminuían de tamaño, se consideraba un signo de mal pronóstico, porque eso indicaba que el sistema inmunológico estaba empezando a claudicar, ya no era capaz de retener al virus en los ganglios, el virus, el VIH, volvía a pasar a la sangre, destruía linfocitos CD4 y el paciente presentaba infecciones oportunistas. Así que la linfadenopatía generalizada persistente es la expresión clínica de la gran activación del sistema inmunológico que retiene al virus en los ganglios linfáticos en las etapas iniciales de la infección. Clínica de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. La clasificación clínica de la infección por VIH se realiza en tres grupos, grupo A, B y C. Dentro del grupo A se encuentran tres patologías: el cuadro de linfadenopatía generalizada persistente, que se ha comentado previamente, el paciente asintomático, que como indica su nombre no presenta manifestaciones clínicas, y el cuadro de la primoinfección clínica. Es importante recordar que la primoinfección clínica es un cuadro con síntomas, con signos, producido por el propio VIH. No se trata de una infección oportunista, sino de un cuadro clínico producido por el propio virus, que se manifiesta habitualmente entre la segunda y la cuarta semana después de que un sujeto se infecte, y cuya manifestación clínica más frecuente es un síndrome mononucleósico. Como se comenta en el apartado de infección por virus de Epstein-Barr y síndrome mononucleósico, actualmente ante todo síndrome mononucleósico con anticuerpos heterófilos negativos, en el diagnóstico diferencial siempre hay que considerar la posibilidad de que se trate de una primoinfección por VIH. Y hay que recordar que este cuadro presenta peculiaridades en cuanto al diagnóstico. La primoinfección se manifiesta clínicamente entre la segunda y la cuarta semana después de que el sujeto se infecte, y el periodo de ventana hasta que la serología se hace positiva transcurren al menos 4 o 6 semanas. Por tanto, la mayoría de los sujetos con primoinfección clínica todavía se encuentran en el periodo ventana. Una serología negativa frente a VIH no descartaría la infección, y por esto, este es el motivo por el cual la prueba de elección de diagnóstico del VIH en el momento de la primoinfección es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, capaz de detectar el ARN del virus. En el grupo B se encuentran una serie de infecciones y de enfermedades oportunistas que habitualmente no son muy graves y que se producen cuando la situación de inmunodepresión no es todavía muy marcada. Por ejemplo, la ciematosis bacilar producida por Bartonella Genselae, la candidiasis oral y faringia y vaginal, no la esofágica, que ya sería del grupo C, la leucoplasia oral vellosa,
la displasia de cervix, la trombopenia asociada a la infección por VIH, todas ellas serían manifestaciones clínicas del grupo B. Y por último, en el grupo C se encontrarían todas las infecciones oportunistas, graves, asociadas al VIH y las neoplasias, sobre todo los linfomas. Para no realizar un recordatorio exhaustivo de las infecciones oportunistas asociadas al VIH, vamos a centrarnos en las tres más preguntables, que serían la neumonía por neumocistis, la toxoplasmosis cerebral y la retinitis por citomegalovirus. La neumonía por neumocistis. Neumocistis gyroveci sería la denominación actual correcta del microorganismo que tradicionalmente se ha denominado Neumocistis carini. Tradicionalmente también se consideraba que este microorganismo pertenecía al grupo de los parásitos, pero actualmente se clasifica dentro de los hongos, Neumocistis gyroveci. Neumocistis gyroveci es un hongo que forma parte de la flora saprofita del árbol traqueobronquial de la gran mayoría de la población, sin producir manifestaciones clínicas. En el sujeto infectado por VIH, el cuadro clínico característico que produce es el cuadro de neumonía y característicamente aparece en sujetos que presentan menos de 200 linfocitos T-CD4 totales por microlitro de sangre. La neumonía por neumocistis, desde el punto de vista clínico, se asemeja a la neumonía atípica. Se produce en un paciente que va a presentar fiebre, con tos seca, tos sin expectoración y una insuficiencia respiratoria progresiva, paulatina, a lo largo de varios días. Cuando se realiza una radiografía a este paciente, típicamente se va a ver un infiltrado intersticial bilateral. Para confirmar el diagnóstico se puede intentar visualizar neumocistis en el esputo, pero en la gran mayoría de los casos es necesario hacer un lavado broncoalveolar mediante broncoscopia y visualizar el neumocistis en esa muestra. Existen varias tinciones para visualización de neumocistis, por ejemplo, la técnica de plata metenamina o la técnica de azul de toluidina. Es importante recordar que neumocistis es un microorganismo que no se puede cultivar. La prueba de elección para el diagnóstico no es el cultivo, el lavado broncoalveolar, sino la visión directa del hongo en dicha muestra. Actualmente también existe la posibilidad de hacer técnicas de PCR, de reacción en cadena de la polimerasa, que detecta el material genético del neumocistis en la muestra correspondiente. El tratamiento de elección de la neumonía por neumocistis se realiza con cotrimoxazol, trimethoprim sulfametoxazol, que se puede administrar por vía intravenosa inicialmente y posteriormente por vía oral, dado que su biodisponibilidad es muy alta. Cotrimoxazol es un fármaco mielotóxico. Si el paciente presenta alteración de la médula ósea, la alternativa para el tratamiento de la neumonía por neumocistis sería la pentamidina, que en el caso de tratamiento de enfermedad activa debe administrarse por vía intravenosa. Y por último hay que recordar respecto de neumocistis que es una infección que tiene indicación tanto de profilaxis primaria como de profilaxis secundaria. Profilaxis primaria indica que todos los sujetos infectados por VIH, cuando presentan menos de 200 linfocitos T-CD4 totales por microlitro, aunque nunca hayan tenido neumonía por neumocistis, deben tomar profilaxis para no desarrollar esta infección, y el fármaco de elección, igual que para el tratamiento, sería el cotrimoxazol. Por tanto, indicación de profilaxis primaria. La neumonía por neumocistis también presenta indicación de profilaxis secundaria. Esto significa que todos los sujetos que han presentado una neumonía por neumocistis, posteriormente, una vez superado el cuadro agudo, deben seguir tomando cotrimoxazol, deben seguir
siendo tratados con cotrimoxazol para evitar nuevos episodios de neumonía, es decir, como profilaxis secundaria de la neumonía por neumocistis. Esta profilaxis, tanto la primaria como la secundaria, hasta hace relativamente pocos años, se recomendaba hacerla de por vida. El paciente durante el resto de su vida tenía que tomar esta profilaxis. Esto actualmente ha cambiado con el tratamiento de alta eficacia. Actualmente, si el paciente bajo tratamiento antirretroviral de alta eficacia consigue de nuevo aumentar el número de linfocitos CD4 por encima de 200 y eso se mantiene estable durante al menos 3 meses, se puede suspender la profilaxis. Si bajo tratamiento antirretroviral aumenta el número de linfocitos TCD4 por encima de 200 y esto se mantiene estable, se puede suspender tanto la profilaxis primaria como la profilaxis secundaria frente a neumocistis. La segunda infección a tener en cuenta, importante, preguntable en el paciente VIH, sería la toxoplasmosis cerebral. Toxoplasma gondii es un parásito cuyo huésped habitual es el gato y que se puede transmitir al ser humano. Habitualmente el ser humano adulto se encuentra colonizado o parasitado de manera asintomática por toxoplasma, pero en sujetos infectados por VIH muy inmunodeprimidos, en la gran mayoría de los casos con menos de 100 linfocitos TCD4 totales por microlitro, se puede desarrollar el cuadro de toxoplasmosis cerebral. Habitualmente, como comentábamos, se trata de un paciente infectado por VIH con menos de 100 linfocitos TCD4 por microlitro que consulta por dos manifestaciones clínicas, en ocasiones las dos a la vez, que serían crisis epilépticas o focalidad neurológica. En ese paciente VIH inmunodeprimido que ha tenido una crisis epiléptica o que presenta un cuadro de focalidad neurológica, se debe realizar una prueba de imagen, habitualmente un escáner o tomografía computerizada, que en el caso de que se trate de una toxoplasmosis cerebral, se observarán en el encéfalo lesiones redondeadas, puede ser una lesión única, aunque con frecuencia se trata de lesiones múltiples, redondeadas, que captan contraste en forma de anillo, lesiones sólidas, redondeadas, encefálicas, que captan contraste en forma de anillo. En un sujeto infectado por VIH con menos de 100 linfocitos CD4, con ese cuadro clínico y esa imagen radiológica característica, se considera que es un criterio suficiente para empíricamente iniciar el tratamiento frente a toxoplasma. El tratamiento que se inicia habitualmente es con sulfadiazina más pirimetamina. Sulfadiazina más pirimetamina. La sulfamida puede ser sustituida por clindamicina en pacientes alérgicos a este fármaco. De elección sulfadiazina más pirimetamina como alternativa clindamicina más pirimetamina. Se inicia el tratamiento empíricamente y se observa la respuesta clínica y radiológica al mismo en las siguientes 3 o 4 semanas. Si después de 3 o 4 semanas el paciente ha mejorado desde el punto de vista clínico, ha mejorado su focalidad neurológica y no ha vuelto a tener crisis epilépticas o ha disminuido la frecuencia de las crisis epilépticas y en el escáner esas lesiones han disminuido de tamaño, se asume el diagnóstico de toxoplasmosis cerebral y se completa el tratamiento. La otra posibilidad es que el paciente clínicamente no mejore y radiológicamente, al cabo de 3 o 4 semanas, las lesiones permanezcan con el mismo tamaño o incluso hayan aumentado de tamaño. En ese caso hay que asumir que no se debía tratar de una toxoplasmosis cerebral y está indicado hacer una biopsia. Por tanto, en este caso es preciso recordar que la biopsia cerebral no se realiza de entrada, sino solamente en aquellos sujetos que no han respondido al tratamiento empírico frente a toxoplasma. No responde al tratamiento con sulfadiazina y pirimetamina, se realiza la biopsia cerebral y lo más probable que vamos a encontrar es un linfoma cerebral primario, sobre todo si el paciente presentaba una inmunodeficiencia por debajo de 50 linfocitos CD4, hay que considerar el diagnóstico diferencial entre toxoplasmosis cerebral, linfoma y linfoma cerebral primario.
El linfoma cerebral primario asociado a la infección por el virus de Epstein-Barr es un tumor con mal pronóstico que afecta al sistema nervioso central del sujeto infectado por VIH. En el caso de la infección por toxoplasma también existe la profilaxis. En el caso de la toxoplasmosis, la profilaxis primaria frente a toxoplasma gondii, frente a toxoplasmosis cerebral en el VIH, se realiza con cotrimoxazol, porque en realidad es el cotrimoxazol que el paciente ya debería estar tomando desde que presenta menos de 200 linfocitos CD4 para ser protegido frente a neumonía por neumocistis. Cotrimoxazol sirve como profilaxis tanto de neumocistis como de toxoplasma. Pero si ese sujeto ya ha presentado una toxoplasmosis cerebral, tiene indicación de profilaxis secundaria. La profilaxis secundaria sí que se realiza con los mismos fármacos que se utilizan para el tratamiento, es decir, con sulfadiazina y pirimetamina, que de nuevo, igual que hemos comentado para neumocistis, se debe administrar hasta que, bajo tratamiento antirretroviral, mejora la situación inmunológica del paciente. La tercera infección a comentar, oportunista, en el paciente VIH importante, sería la retinitis por citomegalovirus. La infección por citomegalovirus en el paciente infectado por VIH se puede producir en diversos órganos. Lo más frecuente es la retinitis. De hecho, globalmente la causa más frecuente de retinitis en el VIH es la infección por citomegalovirus. También se puede producir afectación por citomegalovirus en el tubo digestivo, en el encéfalo, en el pulmón, pero repito, la causa más frecuente, la afectación más frecuente sería la retinitis. La infección por citomegalovirus se produce habitualmente en un paciente infectado por VIH con menos de 100 linfocitos CD4. Desde el punto de vista clínico, el paciente va a referir alteración en el campo visual o alteración de la agudeza visual. Y cuando se realiza una visualización oftalmoscópica del fondo de ojo de este paciente, lo característico es observar zonas de hemorragia y zonas de exudado de color amarillento. Es lo que tradicionalmente se llama el patrón en tomate y mostaza, lesiones amarillentas, exudados amarillentos y zonas hemorrágicas. Para el diagnóstico de la retinitis por citomegalovirus, se considera que en manos de un oftalmólogo experto es suficiente la visualización de ese fondo de ojo característico para realizar el diagnóstico. Si a un oftalmólogo que tenga experiencia en el diagnóstico de esta infección le sugiere la visión de la retina la posibilidad de que se trate de una infección por citomegalovirus, eso se considera que es suficiente para asumir el diagnóstico e iniciar el tratamiento. El tratamiento de elección de la retinitis por citomegalovirus se realiza con ganciclovir. Se debe tratar con ganciclovir por vía intravenosa. Ganciclovir también es un fármaco mielotóxico. La alternativa en pacientes con alteración de la médula ósea sería foscarnet, que por su parte es un fármaco nefrotóxico. Ganciclovir como tratamiento de elección, foscarnet como alternativa para el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus. Y también la retinitis por citomegalovirus es una de las enfermedades oportunistas del VIH que tiene indicación de profilaxis secundaria hasta que mejore la situación inmunológica del paciente bajo tratamiento con triple terapia, con tratamiento antirretroviral frente a VIH de alta eficacia. Tratamiento de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, tratamiento antirretroviral activo frente a VIH. Vamos a repasar las diferentes familias de fármacos antirretrovirales, vamos a comentar sus efectos secundarios más importantes, a continuación comentaremos cuáles son los sujetos que tienen
indicación de tratamiento y, por último, cuáles son las pautas de tratamiento que actualmente se consideran de primera elección. Actualmente existen 7 grupos diferentes de fármacos antirretrovirales, que serían los denominados inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos, los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleótidos, los denominados inhibidores del CCR5, inhibidores del correceptor, los inhibidores de la integrasa y los inhibidores de la fusión. Vamos a repasar ordenadamente estos grupos de fármacos antirretrovirales. En primer lugar estarían los denominados inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos. Como indica su nombre, son fármacos cuyo lugar de acción es la transcriptasa inversa, es decir, el enzima que utiliza el virus para pasar de ARN a ADN. Estos fármacos inhiben el paso de ARN a ADN, son inhibidores de la transcriptasa inversa. Y también, como indica su nombre, son análogos de los nucleósidos, es decir, que su mecanismo de acción consiste en situarse en la cadena de ADN que se está formando como una base más y la interrumpen, impiden que se sigan añadiendo bases a esa larga cadena de ADN que se está sintetizando. Inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos. A este grupo pertenecen un numeroso número de fármacos, que los más importantes serían el AZT o cidobudina, el DDI o dideoxiinosina, el DDC o zalcitabina, el 3-TC o lamivudina, el D4T o estabudina, el abacavir y la emtricitabina. Todos estos fármacos, el más importante a recordar, porque luego veremos que es el que se utiliza en la pauta de primera elección, sería emtricitabina. Actualmente sería el de primera elección. Existe un efecto secundario común a todos los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos, que conviene recordar. Ese efecto secundario común a todos ellos es la acidosis láctica. Son fármacos que inhiben la acción de las mitocondrias y por ese mecanismo de inhibición del metabolismo mitocondrial favorecen la formación de ácido láctico. Es una complicación que puede ser muy grave, la acidosis láctica en sujetos en tratamiento con este grupo de fármacos. Y además existe una peculiaridad, un efecto secundario a considerar en uno de ellos, que es abacavir. Abacavir es un fármaco que actualmente se utiliza con frecuencia, aunque no sea el de primera elección. Es un fármaco que tiene un efecto secundario que puede ser muy grave, que es una reacción de hipersensibilidad que incluso puede producir un cuadro de shock anafiláctico. La importancia actualmente de este fármaco y de este efecto secundario es que se ha demostrado que ese cuadro de hipersensibilidad está mediado por una alteración genética. Concretamente, se ha visto que aumenta la posibilidad de ese efecto secundario en aquellos sujetos que presentan una alteración en el HLA, concretamente el HLA-B5701. Y actualmente se ha demostrado que antes de utilizar el abacavir resulta rentable realizar una detección de alteración genética, es decir, si en un sujeto se encuentra ese HLA-B5701 no se debe emplear abacavir y sin embargo se puede emplear con seguridad, preveyendo que no va a aparecer ese cuadro de hipersensibilidad en aquellos sujetos que no presenten esta alteración genética. Esto es importante porque es una de las primeras veces en las cuales los estudios
de farmacogenética se aplican de manera rutinaria en la clínica, en este caso para la valoración de la utilización de abacavir. El segundo grupo de fármacos sería el de los denominados inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos. También hay que fijarse en su nombre para recordar su mecanismo de acción. Actúan como inhibidores de la transcriptasa inversa, es decir, evitan el paso de ARN a ADN, pero no son análogos de los nucleósidos, no se sitúan en la cadena de ADN que se está formando como una base más, sino que actúan directamente sobre el enzima, actúan inhibiendo directamente la acción del enzima, inhibiendo directamente la acción de la transcriptasa inversa. Hay dos fármacos a recordar en este grupo, que serían la nevirapina y el efavirenz. Efavirenz, como comentaremos, también es actualmente un fármaco de primera elección para el tratamiento de la infección por VIH. Y efavirenz presenta un efecto secundario peculiar, que son las pesadillas. Es frecuente que los pacientes en las primeras semanas, cuando toman este fármaco, presenten un cuadro de pesadillas, de sueños vívidos, desagradables. Es importante recordar al paciente que puede ocurrir este efecto secundario, pero que merece la pena el continuar ese tratamiento, porque el efecto secundario va a ceder en pocas semanas y, sin embargo, es un fármaco muy importante actualmente dentro del arsenal terapéutico frente a VIH. El tercer grupo de fármacos serían de los denominados inhibidores de la proteasa. Realmente estos fueron los que revolucionaron el tratamiento de la infección por VIH a partir del año 1996. Los inhibidores de la proteasa, de nuevo, hay que fijarse en su nombre para tener en cuenta su mecanismo de acción. Actúan inhibiendo la acción de la proteasa. ¿Qué es la proteasa? La proteasa es un enzima del virus que actúa en una fase más avanzada de la replicación. Si repasamos la replicación intracelular del virus, hemos comentado que el ARN, mediante transcriptasa inversa, pasa a ADN. Ese ADN, en el citoplasma de la célula, pasa el ARN de a ADN. El ADN se introduce en el núcleo de la célula infectada. Mediante otro enzima, que es la integrasa, se integra en el ADN de la célula. Cuando el VIH precisa de replicarse de nuevo para salir a infectar a otras células, ese ADN integrado vuelve a pasar a ARN, el ARN de nuevo va a salir al citoplasma de la célula y a partir de ese ARN se va a sintetizar una cadena larga de proteína que va a servir para la formación de las diferentes cubiertas que hemos comentado que posee el virus. Pues bien, como indica su nombre, la proteasa es una enzima que lo que realiza es una rotura de esta cadena larga de proteínas. Lo que hace es trocear esa cadena larga de proteínas en trozos más pequeños, en segmentos más pequeños, que se pueden ensamblar, se forman las cubiertas del virus y ese virus nuevamente formado puede salir para infectar a otras células. Como indica su nombre, los inhibidores de la proteasa inhiben la acción de esa enzima. Esa cadena larga de proteína no se puede trocear, no se conforman nuevas partículas del virus y no existe la posibilidad de salir a infectar a nuevas células. La lista de fármacos que actúan como inhibidores de la proteasa cada vez es más larga. Recomendaremos cuáles son los más importantes porque entran dentro de las pautas de primera elección. El primero que se utilizó fue el saquinavir y posteriormente se comercializaron el indinavir, el nelfinavir, el ritonavir, el lopinavir, el amprenavir, el darunavir, el fosamprenavir, el atazanavir. Estos fármacos que hemos comentado, los más importantes a recordar serían, porque como ahora comentaremos entran dentro de la pauta de primera elección, el lopinavir, el darunavir, el fosamprenavir y el atazanavir. Y además veremos que el ritonavir también tiene una importancia clínica que comentaremos más adelante. Sus
serían los fármacos más importantes a recordar de este grupo tercero de inhibidores de la proteasa. El cuarto grupo de fármacos serían los denominados inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleótidos. Inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleótidos con T. Los del primer grupo que hemos comentado eran análogos de los nucleósidos con S. La diferencia es mínima, en realidad se trata del número de fósforos que se tienen que añadir para que ese fármaco sea activo. En un caso 2 fósforos, en el otro caso 3 fósforos, pero el mecanismo de acción de análogos de nucleósidos y análogos de nucleótidos es el mismo. Inhiben la acción de la transcriptasa inversa porque se sitúan en la cadena de ADN que se está sintetizando, impidiendo que se añadan nuevas bases. Existe un fármaco comercializado perteneciente a este grupo de inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleótidos con T, que es el tenofovir. Tenofovir sería un fármaco importante a recordar porque ahora comentaremos que se utiliza en la pauta de primera elección. El cuarto grupo de fármacos hemos comentado que serían los inhibidores del correceptor. Concretamente existe ya comercializado un fármaco que inhibe al CCR5, que era el que hemos comentado que actúa como correceptor básicamente en monocitos y macrófagos. Hemos comentado que es imprescindible que la proteína GP120 se una simultáneamente al receptor y al correceptor. Por tanto, cuando se bloquea el correceptor, la proteína GP120 solamente se puede unir a la proteína CD4, al receptor, pero al no unirse al correceptor es incapaz de infectar la célula, es incapaz de penetrar dentro de la célula. Existe un fármaco comercializado que actúa como anti-CCR5, que produce una alteración en la conformación del CCR5 que lo hace resistente a la unión a la proteína GP120. Este fármaco se denomina Maraviroc. No se utiliza de momento como pauta de primera elección, sino como tratamiento de rescate. El sexto grupo de fármacos antirretrovirales serían los denominados inhibidores de la integrasa. De nuevo hay que fijarse en el nombre del grupo de fármacos inhibidores de la integrasa porque su mecanismo de acción es inhibiendo la acción de la integrasa, de esa enzima que comentábamos que en el núcleo de la célula infectada hace que el ADN del virus recién formado se integre en el ADN de la célula. El inhibidor de la integrasa que ya está comercializado se denomina Raltegravir. De nuevo, igual que Maraviroc, es un fármaco de rescate para pacientes con infección por virus resistente a otros grupos farmacológicos o con efectos secundarios por otros fármacos, pero de momento el Raltegravir no se considera un fármaco de primera elección. Y el séptimo y último grupo sería el de los inhibidores de la fusión, llamados fármacos inhibidores de la fusión. De nuevo tendríamos que regresar al mecanismo por el cual comentábamos que el VIH consigue penetrar en las células. Inicialmente el VIH a través de la proteína GP120 se une al receptor y al correceptor. Y en ese momento entra en juego la otra proteína que posee el VIH en su envoltura, que es la proteína GP41. La proteína GP41 en algunos textos también la denominan proteína de fusión, porque lo que hace la proteína GP41 es fusionarse con la membrana de la célula, permite la fusión de las membranas del VIH y de la célula, y en ese momento el material genético del virus, el ARN del virus, penetra en el citoplasma de la célula. Como indica su nombre, los inhibidores de la fusión son fármacos que se interponen entre la proteína GP41 y la membrana de la célula, impiden la fusión y por tanto impiden la entrada del material genético del virus en el interior de la célula.
Existe un fármaco comercializado perteneciente a este grupo que es enfubirtide. El enfubirtide sería el inhibidor de la fusión. Igual que raltegravir, igual que maraviroc, es un fármaco de rescate, actualmente no se utiliza como pauta de primera elección. Esas serían las 7 familias de fármacos antirretrovirales actualmente disponibles. El siguiente punto sería comentar cuáles son los sujetos que tienen indicación de tratamiento antirretroviral. Las pautas son cambiantes y cada poco tiempo, en ocasiones cada mes, salen nuevas recomendaciones sobre tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, este es un tema que conviene actualizar con frecuencia. Actualmente se considera que hay 6 situaciones en las cuales un sujeto infectado por VIH debería iniciar tratamiento antirretroviral. La primera sería la mujer embarazada. Actualmente, en todas las mujeres embarazadas infectadas por VIH, independientemente de su situación inmunológica, se recomienda iniciar tratamiento antirretroviral. E igual que vamos a ver con el resto de los grupos, el tratamiento antirretroviral que se recomienda es la triple terapia. En la mujer embarazada se pueden producir 2 situaciones. Una posibilidad es que tenga indicación de triple terapia por su propia enfermedad VIH, porque tenga una inmunodeficiencia muy marcada o porque haya tenido infecciones oportunistas graves. Es decir, si no estuviera embarazada, también tomaría tratamiento antirretroviral. Pero en la mujer embarazada se da una situación peculiar que no se da en otros sujetos, y es que se puede tratar de una mujer embarazada infectada por VIH que presente una buena situación inmunológica, que nunca haya tenido infecciones oportunistas, es decir, que si no estuviera embarazada no tendría indicación de tratamiento antirretroviral, simplemente tendría que hacer controles periódicos analíticos. Pero en este caso, por el hecho de estar embarazada, sí que tiene indicación de tratamiento antirretroviral para conseguir que el feto no se infecte, para evitar la infección del feto. Por tanto, eso sería lo que se denomina la profilaxis de la transmisión vertical. Y en este caso también lo indicado es la triple terapia. Así que el resumen sería: mujer embarazada infectada por VIH debe tomar triple terapia. Si comentamos brevemente algún aspecto más del embarazo y el VIH, antes de seguir con las indicaciones de triple terapia, es importante recordar que hay un fármaco antirretroviral que es teratogénico, que nunca se debe utilizar en una mujer embarazada, que es el efavirenz. En las mujeres embarazadas no se debe evitar el empleo de efavirenz. Y sin embargo hay buena experiencia ya desde hace muchos años con el empleo de AZT, también denominado citobudina. En el caso de la mujer embarazada, en el momento del parto se recomienda el tratamiento con AZT por vía intravenosa, y el recién nacido de una madre infectada por VIH que haya hecho el tratamiento correctamente durante el embarazo se debe administrar AZT por vía oral en forma de jarabe durante las primeras 6 semanas de vida. En cuanto a la manera del parto, existe también cierta novedad respecto del VIH. Hasta relativamente hace pocos años se recomendaba que en todas las mujeres infectadas por VIH se realizara una cesárea, pero actualmente con la triple terapia esta indicación ha cambiado. Actualmente se considera que se pueda realizar parto por vía vaginal, excepto en aquellas mujeres que en el momento del parto presenten una carga viral superior a 1000. Actualmente la cesárea, por tanto, se reservaría para aquellas mujeres que en el momento del parto su carga viral es superior a 1000. Si durante el embarazo ha realizado el tratamiento correctamente con triple terapia y en el momento del parto la carga viral es indetectable o es inferior a 1000, se puede realizar parto por vía vaginal. Y por último, aunque este aspecto ya se ha comentado previamente, estaría contraindicada la lactancia materna en las mujeres infectadas por VIH. Esa sería una de las indicaciones, de las 6 indicaciones de tratamiento antirretroviral. La primera sería la mujer embarazada. La segunda indicación sería la exposición accidental al VIH.
En este caso habría que considerar dos situaciones. Una de ellas sería el personal sanitario, que de manera accidental se expone al VIH mediante el pinchazo habitualmente con la aguja que presente sangre de un sujeto infectado por VIH. En este caso se debe iniciar también triple terapia y hay que ser cuidadosos porque hay estudios que demuestran que la posibilidad de que esa persona finalmente se infecte por el virus es menor si la primera dosis de fármacos antirretrovirales se toma en menos de 2 horas después de la exposición accidental. Es decir, que si un cirujano se pincha operando de urgencia a las 3 de la mañana, no sirve esperar, no se debe esperar a las 9 de la mañana a iniciar el tratamiento antirretroviral. Inmediatamente, si se pincha a las 3, antes de las 5, se debería haber tomado la primera dosis de fármacos antirretrovirales. La eficacia de la profilaxis es mayor si se inicia en menos de 2 horas después de la exposición accidental. También se recomienda realizar profilaxis de la transmisión en el caso de exposición por vía sexual. Por ejemplo, en el caso de violación, además de otras medidas que hay que realizar para evitar enfermedades de transmisión sexual, una de las que se recomienda actualmente es el inicio inmediato de triple terapia. La tercera indicación para triple terapia sería la presencia de una infección por VIH con infecciones oportunistas graves o enfermedades oportunistas neoplásicas graves asociadas. Concretamente, las últimas recomendaciones asimilan esta indicación al grupo C. Tendrían indicación de triple terapia todos los sujetos que presenten o hayan presentado alguna de las enfermedades oportunistas del grupo C de la clasificación clínica de la infección por VIH. La cuarta indicación de tratamiento antirretroviral sería según el grado de inmunodepresión basado en el recuento de linfocitos T CD4. Aunque es una situación actualmente con bastante controversia y es posible que en el futuro próximo aumente el número de linfocitos CD4 con el cual se recomienda empezar el tratamiento antirretroviral. La cifra actualmente vigente en las recomendaciones es 350 linfocitos TCD4 totales. Se recomienda inicio de tratamiento antirretroviral en todos los sujetos que presenten menos de 350 linfocitos TCD4 totales, independientemente de que hayan presentado o no infecciones oportunistas. La quinta indicación para tratamiento antirretroviral, según las recomendaciones actualmente vigentes, sería la presencia de nefropatía asociada a VIH. Aunque esta es una enfermedad que tradicionalmente no se considera dentro del grupo C de la clasificación clínica, sí que se ha observado en diferentes ensayos que esa nefropatía puede revertir con triple terapia o al menos puede mejorar con tratamiento antirretroviral, así que actualmente se considera una indicación de triple terapia, igual que si fuera otro tipo de enfermedad grave del grupo C en un sujeto infectado por VIH. Y por último, también las últimas recomendaciones, la sexta indicación que realizan sería la presencia simultánea en ese sujeto infectado por VIH de infección por virus de la hepatitis B, infección por virus de la hepatitis B que precise tratamiento. Y la explicación es la siguiente, y es que varios de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hepatitis B presentan también actividad frente al VIH, por ejemplo el 3-TC o la lamivudina, que es uno de los fármacos que se utiliza para el tratamiento del virus de la hepatitis B, o el tenofovir, el análogo de los nucleótidos, el inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleótidos. Si un paciente infectado por VIH y por hepatitis B comienza el tratamiento para hepatitis B con monoterapia, con tenofovir o con lamivudina 3-TC, existe la posibilidad muy alta de que el VIH se haga resistente a ese
fármaco en monoterapia, con lo cual se está perdiendo una opción terapéutica frente al VIH. Por eso actualmente se recomienda que si el sujeto infectado por VIH también lo está por virus de hepatitis B y requiere tratamiento para esa infección, simultáneamente se debe poner triple terapia, se debe iniciar tratamiento simultáneo para los dos virus. Esas serían las 6 situaciones en las cuales actualmente se recomienda tratamiento antirretroviral. Se recomienda en todos los casos comenzar el tratamiento con triple terapia. Hay que recordar que en las recomendaciones actuales no se incluye la carga viral como una indicación para triple terapia. Hace años se decía que todos los sujetos con más de 5.000 de carga viral debían recibir triple terapia. Posteriormente se aumentó a 10.000, luego 30.000, luego 55.000, luego 100.000. En las recomendaciones más recientes no se incluye la triple terapia, la carga viral, como un criterio aislado para el inicio de triple terapia. En un sujeto asintomático, realmente lo que marca el pronóstico y por tanto lo que se considera como el criterio para el inicio de la triple terapia es el número de linfocitos T CD4 totales, y por eso se recomienda en todos los que presenten menos de 350 el empezar este tratamiento. Pautas de tratamiento antirretroviral, tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana. Hemos comentado las 6 situaciones en las cuales estaría indicado el tratamiento antirretroviral. Comentamos ahora, por tanto, cuáles son las pautas, las combinaciones de triple terapia que se consideran como tratamiento de elección. La triple terapia, como indica su nombre, consiste en la combinación de 3 fármacos antirretrovirales, 3 fármacos activos frente a VIH. Se recomienda la combinación habitualmente de 2 fármacos de los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos o de los nucleótidos, más un inhibidor de la proteasa o más efavirenz, que es uno de los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogo de los nucleósidos. 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos más un inhibidor de la proteasa o 2 análogos más efavirenz. Esto es lo que recomendaban las directrices hasta hace pocos años, pero realmente las recomendaciones más actuales van más allá. La explicación es que en los años más recientes se han publicado diversos estudios comparando diferentes combinaciones de fármacos antirretrovirales y se ha podido concluir que no todas las combinaciones son igual de buenas, son igual de efectivas. Algunas combinaciones son mejores que otras y por eso actualmente se nombran fármacos concretos que se consideran de primera elección. Dentro de los 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos que se deben utilizar, la pauta actualmente de primera elección es la combinación de emtricitabina más tenofovir, es decir, emtricitabina, un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleósidos con S, más tenofovir, que es el inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleótidos con T. Los 2 análogos que se consideran actualmente de primera elección sería emtricitabina más tenofovir. Emtricitabina más tenofovir, que se puede combinar o bien con un inhibidor de la proteasa o bien con efavirenz. Dentro de los inhibidores de la proteasa que se pueden utilizar en la pauta de primera elección existen 4 fármacos que se pueden emplear, que serían lopinavir, darunavir, fosamprenavir y atazanavir. Esos son los 4 inhibidores de la proteasa que actualmente se consideran de primera elección. Emtricitabina más tenofovir más alguno de estos 4. Lopinavir, fosamprenavir,
darunavir o atazanavir. Actualmente, siempre que se emplea un inhibidor de la proteasa, se recomienda que se realice lo que se llama el tratamiento potenciado. El tratamiento potenciado consiste en que a cualquiera de estos 4 fármacos, en su empleo clínico, se le debe añadir dosis bajas de ritonavir. Como hemos comentado en la clasificación de los fármacos antirretrovirales, el ritonavir también es un inhibidor de la proteasa, pero en este caso este fármaco no se utiliza para que actúe frente al VIH, sino que se emplea como inhibidor enzimático, se emplea para que actúe como inhibidor enzimático. Ritonavir es un inhibidor muy potente del citocromo P450, que es el enzima hepático o el sistema enzimático hepático a través del cual se metabolizan los inhibidores de la proteasa. Por tanto, a un paciente en tratamiento con lopinavir o con fosamprenavir o con darunavir o con atazanavir, si se añade ritonavir, inhibimos la destrucción de esos fármacos, inhibimos su catabolismo, inhibimos su metabolismo hepático y por tanto se potencia su acción terapéutica. Esa es la misión de añadir ritonavir, que actúa como un potenciador de la acción de los otros inhibidores de la proteasa con los cuales se combinan. Como hemos comentado, actualmente en todos los casos, siempre que se utilice un inhibidor de la proteasa, se recomienda hacer un tratamiento potenciado con dosis bajas de ritonavir. Por tanto, esas son las pautas actualmente de elección para el tratamiento antirretroviral. Ambas son igualmente eficaces en los ensayos clínicos, la combinación de 2 análogos más un inhibidor de la proteasa o de 2 análogos más efavirenz. En condiciones ideales, si el tratamiento se hace correctamente, todas ellas serían equivalentes, pero en la práctica clínica habitual, en la consulta habitual real con un paciente, se ha demostrado que, lógicamente, aquellas pautas en las cuales se utilizan fármacos que tienen menos efectos secundarios y fármacos que se administran en menos dosis diarias tienen mayor éxito terapéutico. Hay más posibilidades de que el paciente haga correctamente esos tratamientos y, por tanto, su efectividad clínica es mayor. Y eso es lo que explica que actualmente la mayoría de los pacientes, si no tienen contraindicación, no tienen infección por un virus resistente, la pauta que más se emplea sea la combinación de emtricitamina más tenofovir más efavirenz, la combinación de 2 análogos con efavirenz. La explicación es que se trata de fármacos que en general tienen pocos efectos secundarios y, sobre todo, una ventaja fundamental es que son fármacos que se administran en una sola dosis diaria, con lo cual se facilita enormemente el cumplimiento terapéutico. E incluso recientemente se han puesto de acuerdo los laboratorios farmacéuticos que fabrican estos 3 fármacos para poner los 3 en un solo preparado, en una sola pastilla, de modo que el paciente con una sola pastilla diaria que contiene emtricitamina, tenofovir y efavirenz está realizando un tratamiento antirretroviral completo. Una pastilla que puede tomar en su casa por la noche antes de ir a dormir, realiza un tratamiento de alta eficacia, muy bien tolerado en general y con altas posibilidades de controlar la carga viral, que se haga indetectable, que aumente el número de linfocitos CD4 hasta una situación inmunológica que le protege de enfermedades oportunistas, y esto le permite realizar una actividad vital absolutamente normal, igual que en un sujeto que no estuviera infectado por VIH. Esa es la explicación de por qué esa combinación de emtricitamina, tenofovir y efavirenz actualmente es la más empleada a nivel clínico.